¿Son estos los tiempos finales? No creo que sea esto el Podríamos final. en realidad llamar a esta época, porque realmente es una época, no es tomar solo un esta evento. pausa como una oportunidad para reevaluar. Sean bienvenidos a la comunidad virtual de servidores, una expresión de servicio más que Misiones Globales Shalom facilita. Acompañamiento, oración, fortalecimiento de las capacidades ministeriales, inspiración y la canalización de conexiones a pastores, iglesias y otros servidores que están inmersos en la misión de Dios en sus contextos. Puedes escribir al sitio web www.shalomcr.com. Muy buenas tardes, tengan todos y tengan todas bienvenidos a un encuentro más virtual de este que ya hemos celebrado alrededor de 26 videoconferencias, pues muy honrado con cada uno y cada una de ustedes por siempre permitirnos servir la mesa y degustar de los manjares que el reino de Dios nos ha propiciado, porque efectivamente han sido encuentros transformadores. Les quiero decir un par de cositas antes de dar lugar al pastor Darío, que está con nosotros, el doctor Darío. Me decía un pastor un día de estos, Pastor Roy, dice, yo estoy tan feliz con este encuentro del Ecuador. Dice, mire, creo que Tania es testigo de esto, creo que lo dijo en presencia de ella. Dice, mi organización es una iglesia muy cerrada con relación al tema de la mujer, ¿verdad, Tania? Fue así, del tema de la mujer no puede hacer nada, y con todo respeto, si hay alguien aquí en este momento así, dice, pero lo que he escuchado me ha permitido generar conciencia, reflexión, dice, y realmente estamos abriéndonos a estas oportunidades para las mujeres. Dice, hasta mi esposa, y ahora le están diciendo hasta pastora en la iglesia, y muy agradecido con estas cosas. Estas y otras realidades están pasando en esta producto de estas facilitaciones que hacemos. Así es que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de servirle. Les tengo 3 cositas que quisiera compartir con ustedes, porque al final de la videoconferencia, obviamente ustedes están súper ocupados y yo tengo que dar clases a toda la comunidad de servidores de nuestra iglesia y no quisiera hacerlo de manera abrupta, muy rápida. El próximo miércoles va a estar con nosotros Gesiel Carvajal. Es igual un antropólogo, sociólogo, y va a venir a hablar acerca de algo que creo que tenemos que prestar mucha atención, desarrollando una pastoral hacia la niñez en tiempos de pandemia. Él trabaja para Visión Mundial y hacen un trabajo bellísimo. Entonces, Gesiel la próxima semana va a estar. Entonces, mi invitación es para que cada pastor y pastora aquí pudiera invitar a sus equipos, no sé cómo les llaman ustedes, nosotros le decimos pastoral infantil, educación cristiana infantil, departamento de escuela bíblica, como sea, los que trabajan con niños, sería muy bueno que pudieran exponerse a esta videoconferencia la próxima semana a las 4 de la tarde. Ya ustedes saben, queridos y queridas, esto es totalmente gratuito y es para ustedes. Así es que la próxima semana Gesiel Carvajal va a estar con nosotros hablando acerca de desarrollando una pastoral hacia la niñez en tiempos de pandemia. La otra cosa que quiero decirles es que el doctor Edesio Sánchez va a empezar en la próxima semana, si mal no preciso, les vamos a dar más detalles, a solicitud de algunos, un curso instrumental de hebreo y griego. Así es que si a usted o conoce quien le interese, por favor escríbanos. Tiene un costo simbólico por mes, las 8 horas de $15. Y créame que esto lo hacemos para apoyar en muchísimo al pastor Edesio. Así es que si quiere tomarse, pues esto es parte de las razones por las que esta comunidad virtual existe. Y 2 cosas más. Oren, mis pastores, oren porque nosotros a través de un esfuerzo que hemos hecho durante muchos años, acompañamos a pastores en zonas rurales de extrema necesidad. Aunque nosotros estamos ubicados en una zona rural, tenemos una pasión particular por aquellos pastores que están metidos en las montañas, que no tienen las mismas condiciones que tenemos algunos. A veces digo yo, hablando del tema del folclore futbolero, que estamos en el mismo equipo, solo que habemos algunos de nosotros que tenemos tacos de fútbol Nike, Adidas, y otros están, como decimos aquí en la montaña, a pata pelada, pero estamos en el mismo equipo.
Entonces, si nosotros podemos poner por lo menos unos tacos, tal vez no Adidas, pero alguna calidad, pudieran hacer mejor el trabajo. Dios ha inquietado nuestro corazón como organización para que mañana y pasado mañana, si Dios nos permite todavía, mover alrededor de 115 diarios, canastas básicas, tiene un valor aproximado de $100 cada una. Estamos haciendo un esfuerzo, invitando a mucha gente. Pastores, tenemos gente con hambre. Igual seguramente en el caso de ustedes tendrán algunos igual. Tenemos pastores con hambre aquí en el país. Y ¿saben algo? Y perdón que me emocione, yo hoy comí gallo pinto, decimos en Costa Rica, arroz y frijoles, y comí huevo. Pero hay gente, hay compañeros de trinchera que no tienen las mismas condiciones. Y así que les ruego, yo sé que ustedes están lejos, les ruego por favor, oren para que el Señor mueva los recursos, oren para que el Señor nos mañana en la madrugada, vamos a manejar 700 kilómetros de ida, 700 de regreso, vamos a ir y llevar, ya hoy tenemos alrededor de 60, 70, por ahí o más, necesitamos más, así es que oren para que el Señor nos provea, por favor nos provea. Y este Dios, y con eso termino, este Dios que es romántico, yo le digo a Dios, porque soy también medio poeta, que Él tiene formas maravillosas en besar nuestra misión, en besarnos y decirnos estoy con ustedes. Y les pido que oren también, estoy enfrentando una situación de salud un poco complicada con mi espalda, me están diagnosticando cosas que no son muy alentadoras, me están enviando a hacer una resonancia magnética de urgencia y un procedimiento médico de estos cuesta alrededor de $700, imposible para mí. Y estoy aquí llorando ahora, orándole al Señor. Y este es el testimonio, pastores, ánimo, que alguien tiene cuidado de nosotros. Cuando estamos en la misión, en lo correcto, Jesús le dijo a los discípulos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, pero se lo dijo en el contexto de la misión, en el contexto de la misión. Si están en la misión, yo voy a estar con ustedes. Y les quiero contar que me llamó una señora que no conozco, no la he visto físicamente y me dice, Pastor Roy, ¿qué le está pasando? Estamos orando. El Señor nos ha dicho que usted necesita que le ayudemos. Por favor, díganos cuánto vale la resonancia magnética. Ya hemos hablado en este mismo contexto, cuánto vale la resonancia magnética que nosotros se la vamos a pagar. Nosotros se la vamos a pagar. Así es que no sé si ustedes se alegran, no tienen que hacerlo conmigo, pero yo estoy súper feliz porque no podía pagarla. Pero hoy ha sido un trabajo desde ayer consiguiendo recursos, moviendo cosas y la espalda me duele y estoy con mucho dolor, estoy con algunos medicamentos, pero la misión hay que hacerla. Hay momentos en los que no hay lugar para el resort, hay que trabajar. Hay momentos en los que sí hay que tirarse, decimos aquí panza arriba, tomarnos un buen cafecito, pero hoy no era el momento para nosotros. Quiero contarles, celebrar con ustedes este milagro. Este milagro se da en medio de una gesta que estamos haciendo para ir y llevarle alimento a los demás pastores. Entonces, 4 cosas les he dicho. La próxima reunión con Gesiel, la videoconferencia, por favor, ustedes, sus equipos de pastorales infantiles, si sienten a bien participar. La otra cosa es el curso con el pastor Edesio, que oren para que le podamos poner gallo pinto a muchos pastores este fin de semana. 115 familias, son alrededor de 600 personas de gente pastorales como nosotros, familias pastorales que necesitan nuestra ayuda y contarles este milagro maravilloso que el Señor ha hecho. Un beso de mi creador a este servidor, a este frágil que aquí está sirviendo al reino de Dios. Es que, pastores y pastoras, manténganse fiel haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Que Dios es maravilloso, justo y bondadoso para proveer lo que cada uno de ustedes necesita, lo que su familia necesita, lo que su misión necesita para que el reino de Dios resplandezca a través de ustedes. Así es que muchísimas gracias por ponerme atención. Pero ustedes no vienen a escuchar mis dolores de espalda, ustedes vienen a escuchar hoy la videoconferencia que el doctor Darío López nos va a traer, y es uno de los temas que a mí personalmente me apasiona muchísimo. El tema de la responsabilidad nosotros le decimos localmente mayordomía de la creación. Hoy el doctor Darío nos va a contar acerca de la misión ecológica de la iglesia. Así es que, doctor Darío, por segunda vez le damos un caluroso saludo virtual a usted allá desde Perú, esperando que esté tomando una Inca Kola bien sabrosa. Así es que Dios lo bendiga, pastor. Gracias por bendecir este espacio. El doctor Darío con ustedes, hermanos y hermanas. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas.
Deme un momentito para ponerles el PowerPoint, por favor. Deme un momentito más para subir esto. La primera pregunta, tal vez, que ustedes se hagan es: ¿qué tiene que ver este tema con la presente situación de pandemia global? A mí me parece que sí, por dos razones fundamentales. La primera es porque en este tiempo de cuarentena, al haberse paralizado la mayoría de las fábricas, el medio ambiente ha mejorado de manera sustancial. Y la segunda es, en la etapa post-pandemia, e incluso ahora que la cuarentena ya está terminando o ha terminado en algunos países y han comenzado nuevamente a funcionar las fábricas, volveremos a la situación anterior de progresiva contaminación del medio ambiente natural. Por eso es que me parece importante hablar de este tema, que también se le llama la mayordomía de la creación. Juan Stam, él dice lo siguiente: no puede haber una sana misionología bíblica y evangélica aparte de una adecuada teología de la creación. Fíjense qué interesante es el aporte de don Juan Stam. Sin una teología de la creación, entonces tanto la teología como la misión de la Iglesia no estarían bien fundamentadas. Es importante, según Juan Stam, que los creyentes y las iglesias tengamos una adecuada teología o comprensión de la enseñanza bíblica acerca de los bienes de la creación. Padilla lo dice de otra manera: la Iglesia está convocada a ser la conciencia ecológica de la nación. Fíjense lo interesante, ¿no?, de esta cita de Padilla. La Iglesia está convocada a ser la conciencia ecológica de la nación. Uno podría preguntarse: ¿y no habrán también otros sectores sociales que estén interesados en el mismo asunto y que también pretendan ser la conciencia de la nación en este tema? A nosotros, como creación de Dios y como pueblo de Dios y señal expresa de la presencia del reino de Dios en nuestras sociedades, nos importa mucho este llamado, esta convocatoria a ser la conciencia ecológica de la nación. Y ser conciencia ecológica es ser militantes, estar militantemente comprometidos con la defensa del medio ambiente natural. Una preocupación actual, entre otras, con respecto al testimonio integral de la Iglesia, se relaciona con la dimensión ecológica de la misión cristiana, la teología de la creación o la ecoteología. El innegable calentamiento global, aunque para algunos no existe, como el presidente de Estados Unidos, y sus efectos nocivos para la vida de todas las personas y para la casa común de toda la familia humana, ha despertado la conciencia social de un sector creciente de la comunidad evangélica y particularmente una preocupación por explorar la enseñanza bíblica sobre la mayordomía de la creación. Así, por ejemplo, se afirma que Dios creó al ser humano, varón y hembra, como culminación de su creación, como algo especial, y lo puso como mayordomo, administrador y cultivador de la creación. Fíjense las tres notas que señala Tito Paredes: mayordomo o siervo, administrador y cultivador de la creación. Considerando la preocupación actual sobre la casa común de la familia humana, comenzaremos nuestra exposición sobre la misión ecológica de la Iglesia revisando la perspectiva de uno de los teólogos latinoamericanos que más ha escrito sobre este asunto en las últimas décadas, para seguidamente plantear las tareas pendientes a la luz de la visión bíblica sobre la creación y la nueva creación. Este es el planteamiento. Primero, hacer la revisión bibliográfica
especialmente de uno de los teólogos que más ha trabajado este asunto, y enseguida hacer una rápida revisión de algunos de los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento de manera particular. Padilla, reflexionando sobre la mayordomía de la creación y la misión ecológica de la Iglesia 2 décadas atrás, afirmaba lo siguiente: en América Latina todavía son pocos los cristianos que han tomado conciencia de los grandes problemas ecológicos que actualmente amenazan la supervivencia de la raza humana. Lo que es peor, son menos los que estarían siquiera dispuestos a admitir que dichos problemas les competen y demandan un lugar de prioridad en la agenda de las tareas de la Iglesia. 2 décadas atrás, un poco más todavía, Padilla afirmaba esto, y la situación no ha cambiado significativamente. Para Padilla, el punto de partida para la acción cristiana frente a los problemas ambientales es el redescubrimiento del concepto bíblico de la mayordomía de la creación. El hombre, que fue hecho del polvo de la tierra como parte de la creación, es portador de la imagen de Dios. Está llamado a ejercer dominio sobre la creación bajo la soberanía del Creador. La solidaridad con la creación, a la vez que el señorío responsable sobre ella, son 2 aspectos inseparables de la vocación que Dios dio al hombre en el planeta Tierra. Desde su punto de vista, durante las 3 últimas décadas ha ido creciendo paulatinamente un movimiento ambiental que explica esa destrucción como resultado concreto de la noción bíblica del dominio del hombre sobre la naturaleza, que forma parte del cristianismo. Su tesis fundamental es que la presente crisis ecológica solo podrá corregirse cuando se reconozca que todos los seres vivos, las plantas, los animales y la humanidad están en plano de igualdad. Tal igualdad es biocéntrica, significa que todas las formas de vida humana o no humana tienen un valor intrínseco, un valor que no depende de su utilidad definida desde una perspectiva antropocéntrica. De acuerdo a Padilla, la solución de la crisis ecológica está en una recuperación de la visión bíblica de la mayordomía de la creación, que relaciona el dominio humano con la solidaridad de todas las formas de vida, incluyendo la humana, entre sí, y coloca ese dominio en el contexto de la soberanía universal de Dios que permea y a la vez trasciende su creación. Padilla afirma además que la Iglesia tiene una misión ecológica. En otras palabras, está llamada, entre otras cosas, a preocuparse por la mayordomía de la creación y la preservación del equilibrio ecológico en el planeta Tierra. Desde el punto de vista cristiano, muy por encima de los intereses económicos están los intereses del reino de Dios y su justicia. El fin supremo de la vida no es el consumo de bienes creados por la tecnología, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios, la afirmación de su soberanía en términos de una relación armónica con Él, con el prójimo y con la creación. En su opinión, una relación armónica con la creación presupone el reconocimiento de que el hombre no es el dueño, sino solo el mayordomo del planeta Tierra y sus recursos. Como imagen y semejanza de Dios, a él le ha sido delegada la tarea de cultivar y preservar la creación de Dios. Consecuentemente, el único aprovechamiento de los recursos naturales que le es permitido es el que practica en función de la calidad de vida y que no altera desmedidamente el equilibrio del ecosistema. Padilla sostiene que la Iglesia cumple su misión ecológica, en primer lugar, cuando anuncia el Evangelio como las buenas nuevas de la restauración de las relaciones del hombre, no solo con Dios, sino también con el prójimo y con la creación por medio de Jesucristo. En segundo lugar, cuando denuncia la violación de la creación de Dios en el uso irresponsable de los recursos naturales y en la contaminación del suelo, el agua y el aire con la consecuente destrucción de la vida animal, vegetal y humana. Y la cumple también cuando declara la expulsión de los habitantes originales de las selvas del desierto, despojados de sus tierras por los poderosos, o se opone al enfoque consumista de la vida y a la tergiversación de valores tales como la justicia,
la paz y la integridad de la creación en nombre del nivel de vida. Volvemos un momentito atrás para examinar un poco lo que Padilla menciona cuando habla de cómo la Iglesia tiene que cumplir su misión ecológica. Él dice, en primer lugar, cuando anuncia el Evangelio como las buenas nuevas de la restauración de las relaciones del hombre, no solo con Dios, sino también con el prójimo y con la creación, por medio de Jesucristo. Un examen de la predicación y del testimonio de la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, ¿qué indicaría? Que la primera parte de esta primera tarea se cumple. Anuncia el Evangelio como las buenas nuevas de restauración de las relaciones del hombre con Dios. Pero la segunda parte, con el prójimo. Uno diría, sí, también es posible, pero la tercera con la creación. Es decir, en esta primera tarea del anuncio del Evangelio, como la restauración de las relaciones rotas, no solo con Dios, sino con el prójimo y con la creación, no necesariamente se cumple a cabalidad. La segunda dimensión que Padilla menciona es todavía más complicado afirmar que la inmensa mayoría de los evangélicos están en esa vereda, cuando denuncia la violación de la creación de Dios en el uso irresponsable de los recursos naturales y en la contaminación del suelo, el agua, el aire, con la consecuente destrucción de la vida animal, vegetal y humana. Uno podría preguntarse, y en las predicaciones, en las enseñanzas de los cursos de discipulado, en la malla curricular de los centros de formación pastoral o formación teológica, ¿cuánto de estos segundos que Padilla menciona se expresa? Y incluso en nuestra propia teología, que informa y que moldea, ¿no es cierto?, nuestra conducta cotidiana. ¿Cuánto de esto está ahí? O sea, ¿cuánta conciencia hay en nosotros de que debemos hacer un uso responsable de los recursos naturales no renovables? Y que deberíamos evitar la contaminación de las fuentes de agua y del aire. Y deberíamos incluso también evitar, ¿no es cierto?, la deforestación de grandes hectáreas de bosques que finalmente terminan destruyendo paso a paso la casa común. Lo tercero que Padilla menciona es todavía más complicado. ¿Cuánta preocupación existe entre los evangélicos por los pueblos originarios? ¿O cuánto de verdad los evangélicos nos preocupamos por este asunto del consumo, de la enfermedad del consumo o del estilo de vida consumista, que afecta valores bíblicos como la justicia, la paz y la integridad? Si tan solo, por ejemplo, pensáramos, ustedes y yo, en el uso desmedido del plástico, y si acaso estamos, ustedes y yo, dejando de utilizar cada vez menos plásticos, o ya haber dejado de utilizar, o entrar en un proceso de reutilización o de reciclaje. O sea, estas tres dimensiones de la misión ecológica de la Iglesia que Padilla expresa, no siempre las estamos cumpliendo como se podría esperar. Para que los cristianos cumplan su misión ecológica, precisan una vida enraizada en una teología bíblica de la creación. Una vida moderada por una ética que ve en Cristo al nuevo hombre bajo cuyo dominio han sido colocadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Una vida orientada por la esperanza que toda la creación sea liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Lo último, ¿no?, está en lenguaje básicamente paulino. Luego de este rápido repaso de la reflexión teológica sobre la misión ecológica de la Iglesia, corresponde ahora examinar tres pasajes bíblicos claves: el mandato cultural, la mayordomía de los bienes de la creación y el hombre y la creación.
Dice Juan Stan, basta con abrir la primera página de la Biblia y luego compararla con la última página para darnos cuenta de la importancia del tema de la creación como eje decisivo de todo el pensamiento bíblico. Todo el mensaje de la Biblia se desenvuelve entre dos relatos de la creación, desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pasando por Isaías 65:17, he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, hasta Apocalipsis 21:1, he aquí vi cielos y nueva tierra. En Génesis 1:28-30 se describe el encargo específico que Dios le dio al ser humano, hombre y mujer, para que sean ambos mayordomos de la creación o administradores. Todo lo que existe fue puesto en sus manos para que administren de manera sabia y responsable los bienes de la creación. Sin embargo, ambos no cumplieron con su papel de mayordomos de la creación. Este mandato, el mandato cultural, implica que el hombre y la mujer tenían el encargo de Dios de hacer cultura, es decir, de hacer uso de su inteligencia para cuidar y cultivar la creación. Dios, en ese sentido, dotó al ser humano, hombre y mujer, con capacidades mentales, éticas y volitivas. Debido a su capacidad mental, hombres y mujeres son capaces de descubrir los secretos de la naturaleza o las leyes de la naturaleza, organizar sus conocimientos, diseñar y construir herramientas y desarrollar tecnologías apropiadas. El ser humano es, por lo tanto, un ser cultural. Las personas, debido a su capacidad ética, tienen conciencia de sus acciones, una escala de valores y saben lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Finalmente, los seres humanos como creación de Dios, debido a su capacidad volitiva, tienen libertad incluso para desobedecer a Dios. Desde una perspectiva bíblica, como mayordomos de la creación, los seres humanos tienen la responsabilidad no solo de cuidar y de preservar los recursos naturales no renovables, sino también de distribuirlos en forma adecuada para lograr el bienestar común de toda la raza humana. Sin embargo, lo que siempre tiene que estar claro para todas las personas de cualquier sociedad y cultura es que todo lo que existe es propiedad de Dios y que ellos tienen que rendir cuentas al Creador por la forma como han utilizado los bienes de la creación. En consecuencia, la tierra y todo lo que existe no es propiedad exclusiva de las personas, de los grupos de poder económico o de los países desarrollados que tienen tecnología de punta. Esto es muy importante. Revisar, por ejemplo, el concepto bíblico de la tierra. En el Antiguo Testamento está clarísimo que la tierra, por derecho de creación, es propiedad de Dios. Y cuando Dios le encarga al pueblo de Israel, le da a cada familia la tierra, la propiedad es inalienable porque le pertenece a Dios y Dios le ha encargado a los seres humanos que la administren. Esa historia de la viña de Nabot, por ejemplo, es muy importante para entender el concepto bíblico de la tierra en el Antiguo Testamento. Al hombre le corresponde el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, la utilización racional y responsable de todos los recursos naturales. Un problema derivado de una pésima administración o mayordomía de los recursos naturales es la existencia de enormes cantidades de basura radioactiva que está atentando permanentemente la salud y el bienestar de todo el género humano. Una pregunta básica, por ejemplo, ¿no? Cuando un teléfono celular nuestro se daña y ya no puede ser utilizado, es ¿dónde lo arrojamos? ¿Al tacho de basura? ¿O al camión o al transporte que pasa recogiendo la basura? ¿O lo llevamos a los lugares apropiados donde se deposita esta basura radioactiva? Tenemos que ser conscientes frente a estos problemas críticos para el futuro del linaje humano de la innegable naturaleza nociva de la basura radioactiva.
En tal sentido, corresponde a los gobiernos y a los ciudadanos hacer todo lo que esté a su alcance para revertir esta situación que afecta a la casa común y a todas las personas. Lo mismo se puede afirmar sobre la responsabilidad de administrar de manera responsable el conocimiento científico acumulado a lo largo de la historia humana. También se puede afirmar lo mismo sobre la tarea colectiva de administrar sabiamente el avance tecnológico que se ha logrado en los últimos años. En síntesis, los miembros de la familia humana de cualquier sociedad y cultura, sean evangélicos o no evangélicos, tienen la responsabilidad de hacer de la casa común de todo el linaje humano un lugar habitable para todas las personas. Ahí, la cuestión que ustedes y yo podríamos plantearnos sería la siguiente, ¿no? ¿Qué casa común le quiero dejar a mis hijos y a mis nietos? ¿De qué manera, como creyente, tendría ya que comenzar a hacer un uso más sabio y más responsable, más prudente de todos los bienes de la creación? Como, por ejemplo, cada vez que abro el caño o el grifo de donde sale el agua potable, antes de desperdiciar litros de agua, ¿no es cierto?, regando el jardín o limpiando el automóvil, debo pensar en los millones de seres humanos que no tienen acceso a agua potable de calidad. Eso, por ejemplo, es una manera sabia, prudente y responsable de no desperdiciar los bienes de la creación. Habrá otra tarea colectiva para creyentes y no creyentes más urgente y crucial. Hace algunos años me invitaron a un encuentro de los agentes pastorales del cuidado del medio ambiente de la Iglesia Católica Romana en el Perú. Era en un centro de retiros católicos y habían más de 100 personas, muy distintas, religiosos y no religiosos, que eran los encargados en las diócesis católicas de el diaconado de la creación. Era una mañana, habían invitado también a un pastor presbiteriano y a mí como pastor pentecostal para que les contemos cuál era nuestra perspectiva acerca del cuidado de la creación. Y era en un auditorio, era de día, las ventanas estaban cerradas con cortina y había, en lugar de luz natural, luz artificial. Y comencé mi exposición con estas palabras. Es de día. Si tuviéramos abiertas las ventanas, entraría luz natural y evitaríamos utilizar luz artificial. Cada vez que utilizamos luz artificial, estamos contribuyendo al calentamiento global. Pero luego les dije lo siguiente: ¿qué pasaría si católicos y evangélicos, que juntos hacemos el 90% de la población en el Perú, nos ponemos de acuerdo para no arrojar basura en la calle? ¿O qué podría pasar si católicos y evangélicos nos ponemos de acuerdo para enseñar a los miembros de nuestras iglesias a que no miccionen en la calle o en un lugar público? ¿Qué cambiaría? O uno puede pensar, por ejemplo, en el caso de los que viven en Costa Rica o lugares ahí que tienen amplia vegetación, ¿no es cierto?, y fuentes de agua. ¿Qué pensarían las personas no evangélicas si un día ven a los miembros de una iglesia evangélica yendo a limpiar los lechos de los ríos o de otras fuentes de agua, arroyos o lagos o riachuelos? ¿Y qué pensarían si un día los vecinos cercanos al templo evangélico ven que los evangélicos el día domingo, día del Señor, salen a los lugares aledaños al templo a recoger toda la basura que puede haber sido arrojada? ¿Qué estaría cambiando?
¿Qué otra tarea colectiva para creyentes y para no creyentes en este momento de la historia de la humanidad sería urgente y crucial? En Génesis 2:15, un texto bíblico clave para una comprensión bíblica de la dignidad del trabajo humano, se perfilan dos ideas principales. Ambas ideas están conectadas entre sí y juntas delinean un principio fundamental de la fe bíblica. Se precisa que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Las dos palabras claves de este pasaje, labrara y guardarse, tienen, además de la connotación de trabajo físico, la connotación de esfuerzo mental. Apelan a la utilización no solo de las manos para que la tierra produzca, sino también de la mente para cuidar los bienes de la creación. La tarea de labrar la tierra implica no solamente la utilización del esfuerzo físico para hacer que el terreno produzca, implica además hacer uso de la inteligencia para inventar y para fabricar los materiales que se requieren para labrar la tierra de una manera responsable. En cuanto a la otra demanda del creador al ser humano como mayordomo de la creación, guardar o cuidar el huerto implica tanto una tarea física como un esfuerzo mental. Apela a una actitud de vigilancia permanente y a una acción que exige voluntad e ideas para cumplir con el encargo legal. Fíjense, cuando uno analiza este versículo, se pone a pensar, como en mi caso, la primera parte la hemos cumplido y no siempre bien, labrar la tierra. La segunda parte, guardar o cuidar los bienes de la creación, no la hemos cumplido como corresponde. En el Salmo 8, el autor de este poema acerca de Dios y la creación se pregunta sobre la responsabilidad humana con respecto a los dones que se le ha entregado y puesto bajo su responsabilidad. Las palabras, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dan cuenta de la tarea de mayordomía que se espera de todas las personas. El autor del Salmo está consciente de que a pesar de su fragilidad y de su condición de creación de Dios, a la persona humana se le ha confiado una responsabilidad inmensa. Sabe que es mayordomo, no dueño ni señor de todos los bienes de la creación, y reconoce que Dios le ha confiado una tarea que tiene que cumplir a cabalidad. La cuestión crítica, sin embargo, es saber reconocer la condición humana dominada por pecados personales y sociales como el egoísmo y la codicia. Impregna las relaciones sociales y explica la actual destrucción paulatina de la casa común de todos los pueblos y culturas. El ser humano tiene tanto la posibilidad de lograr avances tecnológicos útiles para el bienestar de todas las personas, como utilizar esos mismos avances tecnológicos para destruir la creación y para destruirse a sí mismo. Uno podría reflexionar también en la nueva creación, dando así cuenta que la misión cristiana no se limita ni se agota en el plano histórico. De esa manera, se expresaría que el cuidado de la creación o la misión ecológica de la Iglesia tiene un horizonte más amplio que la preservación de los recursos naturales, ya que se conecta con la promesa de la nueva creación. Pasajes de Efesios, Colosenses, Hebreos y Apocalipsis y según de Pedro nos hablan de esa realidad. En síntesis, la mayordomía de la creación o la misión ecológica de la Iglesia, conectada con la reconciliación de todas las cosas y con la tarea que los creyentes tienen como embajadores de la palabra y el ministerio de la reconciliación, exige o implica 4 cosas fundamentales: verdad, perdón, justicia y paz. La verdad, entre otras cosas, implica conocer el estado actual del mundo de Dios y aceptar nuestra irresponsabilidad. El perdón conduce a arrepentirnos delante de Dios por haber sido pésimos mayordomos de la creación y también a buscar reparar el daño que se ha causado a toda la familia humana y a toda la creación de Dios. La justicia tiene que ver con denunciar todas aquellas acciones personales y colectivas que atentan contra los bienes de la creación. Y la paz implica aprender
a vivir de manera más adecuada, en coherencia con nuestros principios de fe, no solamente con el prójimo y con nosotros mismos, sino con los bienes de la creación. Aquí, por ejemplo, es interesantísimo reflexionar en la manera como los pueblos originarios de América Latina y del Caribe, en su cosmovisión, tenían una mejor relación con la naturaleza que la que tenemos nosotros los habitantes de las urbes o de los pueblos. Hasta ahí el tema que me asignaron, y me gustaría ahora entonces que pasemos al tiempito en el que ustedes compartan su impresión, sus comentarios, y si acaso hubiera alguna pregunta que se pueda responder, con gusto. Si puedo responderla, la hago. Muchas gracias, apreciado Roy, por este tiempo. Gracias, pastor, gracias. Después de escuchar todo este marco referencial teológico, a mí me surgen inquietudes, y creo que a la comunidad virtual también. Entre nosotros en este momento está, y déjeme corroborarlo, el pastor Carlos Tames. Pastor Carlos, ¿estás por ahí? El pastor Carlos Tames, bueno, reside aquí en Costa Rica, es el padre de Tania, y sé de los esfuerzos que él está haciendo en un lugar que tiene con relación a este tema. Porque a veces, creo que lo decía la semana pasada, el tema de exponernos a la referencia teológica nos da el esqueleto, ¿no? La vertebralidad para saber que realmente hay que hacerlo. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Y qué cosas puntuales deberíamos de hacer como iglesia si es que tenemos claridad o estamos con la convicción de que el cuidado del medio ambiente es responsabilidad misional de la iglesia y que toda expresión de misión parte de Génesis capítulo 3 en esa caída cósmica, porque fue una caída cósmica? Entonces, no sé si el pastor Carlos está por aquí. Me gustaría muchísimo que nos hablara de lo que él está haciendo con su gente, porque producen varias cosas ahí en su tierra. Y luego quizás, si alguien más está haciendo algo desde su ministerio, desde su iglesia, para fomentar esta mayordomía de la creación, nos gustaría muchísimo escucharlo, pero eso sí en temas puntuales. Y luego yo quisiera compartir un poquito acerca de las experiencias de lo que estamos haciendo, y también si tienen preguntas directamente al doctor Darío, por favor, tráiganlas a colación en el momento que ustedes consideran. Entonces, no sé si el pastor Carlos Tames está por ahí. Querido, adelante, pastor. Por aquí estamos, hermano. Gusto. Gusto saludarte. Pues mira, sí, nosotros tenemos una experiencia local de el desarrollo de toda una área productiva que también está en el marco de lo que tenemos en la Sagrada Escritura, especialmente en lo que habla del jubileo, que es hay todo un relato bíblico sobre la protección de la creación, ¿sí? Y posteriormente todo lo que fue significando una administración inteligente y articulada de la naturaleza en sus diferentes productos, y pues ha sido una experiencia muy valiosa, muy equilibrada, a partir de el no uso de productos orgánicos, de un equilibrio en los distintos productos, además todo un área de carácter educativa para las personas que en este tiempo de pandemia necesitan sobrevivir.
Entonces hay un área de producción de plantas medicinales, un área de plantas frutales, un área de granos y un área de vegetales o de hortaliza, y hay un intercambio de abonos, un intercambio de técnicas en cada uno de ellos, de manera que es una área demostrativa en esto que está hablando el doctor Darío López. Hemos trabajado mucho esto desde el programa que teníamos con el CLAI, después en un trabajo de 9 años con el programa de medio ambiente de Naciones Unidas, para todo el tema de biodiversidad, el cambio climático, y eso fue dándonos una escuela para poder también compartirla con el público, con los hermanos, con las hermanas. Así que eso es lo que rápidamente podría compartir y agradecer al hermano Darío, porque es un tema profundamente bíblico y muy bien desarrollado. Gracias, hermano Darío. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor Carlos. ¿Alguien más quisiera compartir o algún comentario directamente al pastor, al doctor Darío? Aquí alguien, voy a leer y le doy lugar a quien va a hablar. Maday Navarrete dice: existen acciones pequeñas que ayudarían muchísimo a la creación. Algunas de ellas sería cambiar todos vamos a ver, nuestros focos por ahorradores. Dice así: apagar la luz cuando no se use, los aparatos electrónicos, también desconectar cargadores después de haber cargado nuestros equipos para que no siga consumiendo energía. No utilizar ningún tipo de aerosol, desodorante, pinturas, aromatizantes, afinar constantemente los autos y, de ser posible, no usarlos de manera discriminada, utilizar jabones biodegradables, no usar suavizantes de ropa, por favor, contaminan de una manera enorme, separar la basura, usar las 4 R's. Muchas gracias, Maday. ¿Alguien más? Hola, yo quería, escuchando al pastor Darío, interesante este tema, porque pareciera, cuando él nos expone las diferentes posiciones de algunos teólogos en relación a la creación, y pareciera que en el contexto evangélico ignoráramos o pusiéramos a un lado el tema de cómo nosotros también defender en todo lo que tiene que ver el área de la protección de nuestra ecología. Y cuando el pastor habla sobre cómo ponernos de acuerdo con otras confesiones cristianas, de otros rostros cristianos, él citaba a la Iglesia Católica. Me viene a la mente el Laudato Si, que es una encíclica que el Papa Francisco hizo en el año 2015, o salió, creo, si no me equivoco, donde le dedica esa encíclica totalmente a lo que es la ecología, la protección del medio ambiente, tomando en cuenta e inspirándose también en el tema con San Francisco, ¿no? En todo esto. Ahora, la manera de cómo abordar la protección y desarrollar planes de trabajo en función donde podamos cooperar todos, es la concientización de lo que tiene que ver eso. Y realmente nosotros nos hemos enfocado en utilizar los medios de servicio como herramienta para el dogma. No sé si me explico. Hemos utilizado esos áreas para trabajar un campo más evangelístico, para captar adeptos a nuestro espacio. Y no lo hemos buscado de una manera como para darle salida y concientizar a donde hacemos vida por la manera natural, y poder influenciar en las personas y hacer de ellos una mayor conciencia de lo que nosotros de lo que tenemos que proteger. Y quiero poner como un ejemplo, en la organización en la cual yo soy parte de Venezuela por muchos años. Hace años atrás, un misionero se internó en la selva, en las comunidades Sanema, que son una rama de los Yanomami. Y ese pastor, que ya murió, por cierto, murió en la selva, en un accidente, la BBC de Londres lo entrevistó por la manera como estaba haciendo el trabajo. Y en una de esas entrevistas él decía que la manera de hacer misión dentro de esos pueblos originarios
era cómo enseñarles a ellos todo lo que tenía que ver con la temática de la agricultura, la protección, darles herramientas para ellos poder desarrollar en sus propios medios la manera como ellos pueden evolucionar para su propia protección. Cosa que no es así. Los campos de misiones que se han internado en la selva han hecho hasta búnker, maneras distintas de cómo abordar la otra forma. Sí. En el caso de Venezuela vemos realmente, eso para el mundo a lo mejor no sé si es un secreto, pero en Venezuela estos convenios que se han hecho para la parte del Orinoco y del Amazonas están devastando con la explotación del oro. Y eso ha sido horrible y son cosas que no se saben en la parte exterior. Entonces yo creo que más allá, nosotros desde nuestro rostro evangélico ver cómo, y me llama la atención lo del aporte del pastor Darío, cómo poder nosotros también tener una voz en esta área donde ha sido totalmente ignorada por nuestras comunidades eclesiásticas. Pareciera que le damos más sentido a otra área y a esta que es tan importante. Parte de lo que es la creación, es parte de lo que es nuestra teología ecológica y bueno, materiales recursos para documentarnos. Podríamos hablar del brasilero, ahorita no me viene el nombre, Leonardo Bosch tiene mucho material, mucho grado en esa área. Entonces, creo que es muy interesante lo que el pastor Darío nos trae y que podamos nosotros verdaderamente ir a nuestras propias comunidades, encarnarnos con las personas y crear conciencia en esto, porque no existe. De una u otra manera no la existe. Gracias. Gracias, Winston. Un abrazo. Gracias. Querido pastor Tomás, adelante. Luego Tania Tames también quiere compartir algo. Adelante, por favor. Sí, profesor Darío, buenas tardes, Dios le bendice. Una pregunta, la había escrito y la quisiera compartir. ¿Qué pensamientos teológicos o doctrinales han generado en los cristianos una visión y por lo consecuente una cultura que va en contra de la ecología? ¿Y qué acciones se pueden hacer para contrarrestar esta visión o esta cultura? Muchas gracias. ¿Debo responder ahora? Sí, pastor, adelante, ahora tú respondes. A mí me parece que, por un lado, en la primera parte, una visión reduccionista de la misión de la Iglesia, limitada solamente a la salvación de las almas, olvidándose que las personas están situadas en un marco histórico, y ese marco histórico existe una diversidad de problemáticas que uno tiene que absorber, no solamente el tema de la pobreza, sino el tema de la casa común. Y por otro lado, Maday, por ejemplo, y Wilson ya mencionaron, por un lado, varias acciones que comienzan desde la casa, ¿no? Lo que se llama una conciencia cívica responsable o una conciencia ecológica responsable. Pero también eso va para el lado de las iglesias, ¿no? Cómo evitar o en todo caso reducir el consumo de plástico. Los vasos plásticos o descartables. En el Perú llamamos tecnopor, no sé ustedes cómo le llaman a un material que jamás se desintegra, jamás desaparece. Y también cuando uno vaya a los centros de abastecimiento o a los mercados, evitar hasta donde sea posible que nos den bolsas de plástico para todo, ¿no? Para las frutas, para las verduras, es decir, llevar nuestras bolsas de tela, volver a las bolsas anteriores. Les digo porque esto yo he hecho en mi congregación, o sea, a todos los hermanos nos hemos dado 2 bolsas de tela, ¿no? Una para que compren el pan y la otra para que vayan al mercado. Y hemos eliminado, en el templo, hemos eliminado cualquier uso de plástico. Pero ustedes y yo somos conscientes, por ejemplo, que la mantequilla nos venden en envase de plástico, la pasta de dientes en envase de plástico. Casi todo lo que consumimos viene en plástico. E incluso los celulares, las computadoras, etcétera, son plástico duro. O las sillas que usamos en muchas iglesias son plástico. O sea, ¿cómo ustedes y yo, con mayor conciencia cívica y ecológica,
debemos, si en todo caso resulta difícil evitar el consumo, por lo menos disminuirlo, cada vez más, hasta que eso sea cero. Es parte de lo que se llama un estilo de vida más sencillo, y entender que la misión de la iglesia no se reduce, no se limita a salvar a un hombre sin cuerpo, sino a un ser humano que vive en una realidad. Claro. Y la realidad sí importa. Muchas gracias, buenísimo, qué bien. Ya vamos a darle lugar a Tania. Quisiera nada más, cosas más puntuales como las que estamos hablando. En otro momento quizá podemos hablar de esto, pero nosotros empezamos Shalom hace 24 años recogiendo basura. Entonces nosotros hasta el día de hoy somos que recogemos toda la basura de las calles, limpiamos los ríos, reforestamos, atendemos las cuencas de agua, convertimos esa basura en abono orgánico, lo integramos a nuestros invernaderos. Déjenme compartir esto a ver si se puede por aquí, déjenme, a ver, se puede. ¿Se ve esto? ¿Lo están viendo? Bueno, esa es parte de nuestras fresas. Todo esto son invernaderos totalmente orgánicos. Las fresas que nosotros producimos totalmente orgánicos. Entonces, parte de la basura se reincorpora como insumo orgánico también, y esto lo hacemos ahí. Entonces, son pequeñas, como decía el pastor ahora, pequeñas cosas. Recoger basura en las calles, en todo lado hay que ir y recoger basura, reciclarla. También, nosotros, la fresa necesita 70% de agua. Entonces, si nosotros debemos de comprar el agua, también es un recurso hídrico que es importante cuidarlo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Como aquí donde yo estoy llueve tanto, estamos a 2.800 metros de altura, entonces todas las aguas que vienen de las canoas las canalizamos, las dejamos caer en un reservorio de agua de alrededor aproximadamente 50,000 galones de agua, y con una bomba las reincorporamos a nuestros invernaderos, de tal manera que semanalmente nosotros estamos ahorrando alrededor de 120,000 litros de agua todas las semanas con ese modelo. Toda la zona está obviamente con basureros, separamos la basura, la calificamos y la estamos reciclando en el restaurante que tenemos para llevar. Usamos material que es biodegradable. Toda la correspondencia institucional de la iglesia, ya quitamos el papel y todo lo hacemos de vía electrónica. Entonces, son pequeñas cositas que hay que ir incorporando, porque a Dios le importa esto. A Dios le importa esta casa única, casa común, decían acá. Tania, por favor, Tania, adelante. Querida, no te escuchamos, querida, igual que en el saludo de antes, algo pasa. Sí, no me escuchan, ¿verdad? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Bueno, es que estaba yo pensando, aquí en México, en las iglesias estamos en ciudad, y muchas iglesias han optado por esta parte de tener sus propias vajillas, que se meten en un conflicto con el área de las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando hay eventos grandes, quienes terminan lavando las vajillas, platos, vasos, cucharas, son las mujeres, ¿no? Protesta. Entonces, pues se ha hecho en algunas iglesias donde yo he trabajado, se ha tomado como, bueno, las mujeres cocinan y hay un grupo de hombres que ayuda a lavar y a limpiar y todo esto, ¿no? Y ha sido interesante porque hay iglesias que no quieren acceder a esta parte, ¿no? O hay hermanos que dicen, no, que más rápido, termina el evento, estamos cansados, vámonos, y mejor desechables, ¿no? Entonces ha sido una como discusión con algunos pastores y sus iglesias de que empiecen a ver esta cuestión de la ecología. Pero recuerdo que un tiempo cuando mi esposo y yo estuvimos trabajando con jóvenes, hicimos, aquí hay en vacaciones una que se llama Escuela Bíblica de Vacaciones, y nosotros lo hicimos 2 veces, en zona de campo y en la ciudad, con 2 iglesias totalmente distintas. Son escuelas para niños, ¿no? Que duran una semana, y nuestra temática fue justamente esto de la ecología, ¿no? Cómo enseñarles a los niños a hacer manualidades. A mí me gusta hacer manualidades con materiales reciclados. Entonces, cómo hacer un avión con una botella de plástico, para enseñarles a ellos cómo cuidar el medio ambiente. Fue muy interesante porque los niños del campo decían, ay, entonces ya sé qué puedo hacer con esto. Los niños de la ciudad es como de, ay, es más fácil ir y comprar o mejor tirarlo a la basura, ¿no?
Entonces ha sido como una experiencia, pero recordé yo que vi con mi esposo un documental que se llamaba El Campamento Jesús, es de Estados Unidos, me parece que es de la zona de Texas. Es un documental, por ahí si alguien lo llega a ver en YouTube, véanlo. Se me hizo muy interesante porque se plantea esta parte del Génesis. Son iglesias como conservadoras, donde se habla sobre el evangelismo a niños, pero a nosotros nos llamaba la atención que siempre el discurso es, y Dios nos dio la creación para nosotros ser dueños de ella, ¿no? Y entonces decía, el mundo se va a acabar, entonces nos las vamos a acabar, o sea, no importa que dejemos un bosque sin árboles, porque al final Dios va a hacer que crezcan más, porque en el texto dice que Dios no nos va a dejar, ¿no? Entonces, era un tema que a nosotros nos llamaba la atención. Pues yo crecí, mi papá siempre fue, aprende de ecología y crece con la ecología y siempre estuve en el campo, entonces es algo que con lo que crecí, pero justamente esta corriente, estoy yo en México, en la frontera con Estados Unidos, nos llega mucho este tipo de evangelización, ¿no? De el mundo nos los dio Dios a nosotros los seres humanos y nos los podemos acabar. Entonces, empezar a trabajar con las iglesias sobre ecología es difícil. Aquí en casa hacemos separación de basura. Yo junto todos los botes que se van tirando, lavo latas, las guardo. Dice mi esposo que para qué lo hago. Y le digo, no sé, algo se me ocurrirá hacer con ella, ¿no? O sea, pero para mí es como, ¿cómo lo voy a tirar? ¿No? Puedo utilizarlo en otra cosa. Y ha sido interesante pues ir enseñándole a mis hijos esta parte, ¿no? De, pues es que hay que ver por nuestra naturaleza, y ellos son como muy conscientes y separamos la basura. Estamos tratando de buscar una forma de hacer como una composta con lombricultura, sí. Pero vivimos en una ciudad, entonces hay que adecuar el patio, hay que cuidar el espacio de cómo hacerlo, pero es interesante porque hay muchos movimientos de esto aquí, ¿no? Claro. Pero las iglesias no se quieren alinear a esta parte. Sí. Muchas gracias, Tania. Mire, tenemos 3 personas con la mano levantada, vamos a dar lugar, pero también hay una organización que les voy a pasar el link en nuestro grupo, se llama Ubuntu, es una persona que, por cierto, Pastor Darío es peruana, y ella hace un trabajo con su organización lindísima. También vamos a subir un par de videos que la iglesia ha producido de cómo hacer estaciones de compost, de abono orgánico, Tania, caseras, con unos pequeños cilindros de plástico, que en cuestión de 1 metro cuadrado, con 2, usted puede, yo lo hago aquí en la casa, lo hemos hecho, y puede procesar absolutamente todo. Hay muchas cosas prácticas. Mi querido Roy Palavicini, por favor, adelante, Roy Palavicini. A ver, estoy en el audio. Sí, señor, adelante. Ok, perfecto. Muchas gracias, Roy. Muchas gracias, Darío, don Darío, doctor Darío, pastor Darío. Creo que le conocí hace como unos 20 años cuando yo vivía en el Perú. Ahí tuvimos oportunidad de encontrarnos en algún momento. Y muchísimas gracias por el tema también enfocado, ¿verdad? Voy a tratar de ser muy puntual. Yo creo que esto hoy en día debe iniciar en casa. Cuando tenemos una mente de una casa común, una conciencia clara de eso, la desarrollamos en casa, y Tania lo acaba de mencionar, ¿verdad? Con su papá Carlos, que siempre estaba insistiendo en eso. Creo que los hermanos y las hermanas en las iglesias podríamos iniciar por tomarlo desde esa iniciativa propia, personal, y desarrollar una sensibilidad y una conciencia desde la mayordomía, como bien se enfocó ahorita, que el Señor nos ha dado, y de ahí en adelante. Creo que necesitamos incluir 2 cosas que mencionó el pastor Darío, que creo que fue de Juan Stan. Cristianos uniéndose con no cristianos por trabajar en esta mayordomía de la tierra, en esta mayordomía de la creación, ¿verdad? Y yo creo que eso es una cosa que es muy importante. Aprender a unirnos con otros. Eso nos cuesta mucho en la iglesia, entonces, o las iglesias. Entonces vemos como competencia lo que realmente no es competencia, sino que unimos las manos, ¿verdad?
Nosotros, como tú, Roy, sabes, con Carlos Tames, con la ayuda de Carlos, se iniciaron las plataformas de organizaciones basadas en la fe por el cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tratando de que las organizaciones basadas en la fe también estemos involucradas. Creo que tuvo problemas, Roy, para continuar, ¿verdad? A todos nos pasó igual, ¿verdad? Está congelado, creo. Está en freeze en la pantalla. Muy bien. Wilfredo Peña, adelante, mientras que Roy El llamado principal para nosotros es a trabajar en alianzas. Como cristianos responsables deberíamos tener la sensibilidad número uno y la conciencia número uno. Muy bien, querido Roy. Se le está cortando bastante la transmisión, pero escuchamos. Pastor Wilfredo Peña, por favor, adelante. Gracias, mi hermano. Yo siento que esta temática debemos abordarla como todas las que tienen que ver con el reino, que es el poder de las pequeñas cosas. Tomar aquellas palabras de Jesús, que el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. El que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Yo soy pastor de una comunidad pequeña, 25 personas aproximadamente, en la población de Turén, queda a unos 350 kilómetros de Caracas. Y en agosto del año pasado, en nuestra escuela bíblica de vacaciones, un poco en la misma línea de lo que decía la hermana Tania, el lema de la escuela bíblica de vacaciones fue "Estamos a tiempo". Tomamos ese lema de un evento de IPRAL de hace unos 4 años, donde ellos tuvieron una consulta, digamos, muy técnica, pero tomamos de allí algunos elementos y tomamos clases bíblicas, y entonces los cantos, las manualidades, todo giraba en torno a la ecología. El primer día llevamos a todos los niños por grupo, eran como unos 120 a 150 niños por clase, a un lugar del pueblo que llaman La Manga. La Manga es un parque natural donde un grupo de ciudadanos se organizó para rescatarlo. Entonces han estado sembrando, arborizando, todo aquello. Y cerramos el día sábado, hicimos un desfile por el pueblo y llegamos a ese mismo lugar donde habíamos ido el primer día como para sensibilizar. Hice un árbol. Creo que también, ¿verdad? El pastor Wilfredo tiene problemitas ahí con su transmisión. Nos quedan 10 minutos y ya, para siempre respetar muchísimo. Vamos a ver, Maday Navarrete, por favor. Hola, buenas tardes. Muy puntualmente, gracias, hermana. Yo quiero hacer un comentario con respecto a esto. Yo, gracias a Dios, tengo una especialidad de ingeniería ambiental. Y la cuestión aquí, en la iglesia donde asistimos con el pastor Tomás, hicimos una como promoción en donde empezar a hacer conciencia, pero yo creo que el punto más importante de todo esto es que desconocemos realmente desde lo que es el inicio de la creación de, no sé, una célula, cómo tiene vida, todos los reinos que están dentro de el área, por ejemplo, de biología, cómo es la química. Entonces, me parece que la falta de ese tipo de conocimientos es muy importante tenerlo de una manera así directa, a lo mejor no tan científica, pero sí directa, hacer conciencia a todas las edades, de todos los ámbitos, para que podamos, pues así, empezando nosotros desde casa y después en la iglesia y después en la sociedad y etcétera, etcétera. Pero si no tenemos ese conocimiento previo, creo que es un poco complicado comprenderlo, porque he tenido la oportunidad de dar algunas clases de biología
y mis alumnos casi terminan llorando porque dicen, estamos destruyendo nuestro mundo, nuestra casa, nuestro hogar, pero si no tenemos ese conocimiento previo, es un poco difícil comprender el ámbito en general y toda la belleza que Dios ha dado a nosotros como mayordomos, ¿sí? Porque mencionaba, por ejemplo, yo los aerosoles. Algo tan simple que decimos, no pasa nada. No, sí pasa. Esos aerosoles están destruyendo nuestra capa de ozono, que si no estuviera esa capa de ozono, en un instante, en segundos, morimos quemados. Algo así tan simple. Ajá. Lo vemos quizá simple entre comillas, pero realmente todos esos gases que estamos exhalando a nuestro medio, nosotros mismos nos estamos matando, y como decía al principio el pastor Darío, a todas nuestras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿qué les vamos a dejar? ¿Sí? Claro. O sea, ese es hacer conciencia con conocimiento. Gracias. Gracias, Mahay, muy lindo, muy acertado su apreciación. Muchísimas gracias. Qué bien que el pastor Tomás tiene gente de esta calidad con él. Qué bueno, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Don Ricardo Corso de Venezuela, y estamos aterrizando. Saludos a todos. Quiero disculparme con el doctor Darío López, que no pude escuchar completo su ponencia, pero seguro la voy a ver cuando Pastor Roy la repita o la saque por las redes. Y me disculpo si mi comentario usted lo abordó en la parte que yo no oí. No quiero desmeritar, y me parece muy propio el hecho de que lo estemos hablando el tema y de que aquí en una red continental latinoamericana se esté abordando, como todos han expresado, estoy de acuerdo, todos tenemos mucho que hacer en esta área, pero también quiero hacer la observación, y especialmente para aquellos que tenemos relaciones con nuestros hermanos y hermanas de los Estados Unidos principalmente, pero también Europa y China, que son los principales contaminadores y destructores del ambiente. El ritmo de producción y de desgaste del ambiente que realiza la sociedad estadounidense, si sigue así, en los próximos 150 años vamos a necesitar 5 planetas más. Y pues ya hemos abordado el tema teológico, especialmente nuestros hermanos blancos en los Estados Unidos, que son mayoría conservadora evangélica, pues tienen la teología del cielo nuevo y la tierra nueva y la nueva Jerusalén que viene. Entonces, ¿para qué no vamos a preocupar de esta creación? Correcto. Entonces debemos decir que sí es cierto, América Latina tiene mucho que hacer, pero debemos señalar que los principales destructores del medio ambiente vienen los Estados Unidos, aunque han venido tomando algunas medidas. Este gobierno de Trump ha sido sumamente nefasto y retrógrada, ha retirado a los Estados Unidos de los principales acuerdos internacionales de protección del medio ambiente. Se está, por ejemplo, realizando la práctica del fracking, que es la destrucción de la roca madre, procesos químicos para extraer el petróleo, por ejemplo. Les recomiendo, si algún día tienen el tiempo, que busquen en YouTube un documental que se llama Who Kills the Electric Car? ¿Quién mató al carro eléctrico? Es un documental que se realizó muy interesante, cómo la industria automotriz en los Estados Unidos logró parar el desarrollo de carros eléctricos porque no le convenía pues al negocio. Y yo pudiera seguir, pero que quería señalar eso porque realmente los que sufren más el tema del cambio climático son las personas de nuestra América Latina, personas del suroeste asiático, del África y de la India, y sin embargo los que contribuyen a destruir más la madre tierra son las personas de los países industrializados. Entonces también tenemos que mirar ese ángulo, levantar nuestra voz y en la poca influencia que tenemos, pedirle a nuestros hermanos pares de América del Norte y de Europa que ellos también tienen que hacer su parte y tomar conciencia sobre esta realidad, y no entonces como ocurre especialmente en los movimientos ambientalistas que yo sigo en los Estados Unidos, especialmente entre los blancos cristianos,
tirar la carga de la responsabilidad siempre sobre el mundo pobre, sobre el mundo más desigual, y ellos continúan con su estilo de vida que destruye el medio ambiente. Gracias, Pastor Ricardo. Gracias, Pastor Ricardo. No sé, Pastor Darío, si quiere reaccionarle algo a lo que Ricardo estaba diciendo. No, yo creo que por un lado es cierto lo que él acaba de mencionar, que los países más industrializados que él ha mencionado son los principales responsables. Pero eso tampoco quita el hecho de que nosotros también somos corresponsables, ¿no? Por el estilo de vida consumista que nos viene a través de los medios de comunicación, y también porque no hemos aprendido que en la Biblia hay suficiente explicación y material para invitarnos y exigirnos a ser responsables en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Claro. Por lo demás, muchas gracias por este tiempo que me permite conocerlos, y me alegra haber estado en conexión con varios hermanos de Venezuela. Y qué alegría estar en contacto. Gracias, Pastor Darío. Mire, nada más denme un minutito nada más para presentarles esto. Nada más que déjenme ver si lo logro localizar aquí. Vamos a ver si está por aquí. Vamos a ver, querido. Vamos a ver dónde está esto. Vamos a ver. Bueno, no voy a poder ahorita. Déjenme ver si puedo. Es que un pastor me acaba de enviar algo muy interesante y quisiera que lo vean. Se puede ver ahí, se aprecia. Se aprecia. Sí, esto es una iniciativas que están haciendo en Guatemala. Pastor Byron Ramírez está aquí presente. Son pequeños huertos caseros que los hermanos están enseñando a mucha gente a hacer. Entonces, en buena hora, iniciativas como esta, pues, nos ayudan muchísimo a saber que un mundo mejor es posible en la medida que cada uno de nosotros tomamos responsabilidad en nuestro metro cuadrado. Pastor Darío, gracias, de verdad siempre nos honra muchísimo su presencia. Por ahí nos va a pasar la presentación que algunos me la están pidiendo para empezar a rumearla nosotros. Gracias a todos y todas los que hacen posible este encuentro. De verdad, aquí desde esta montaña volcánica del Poás nos preparamos. Hay un grupo de gente orando por ustedes, orando para que algunos se sumen y aprovechen estas herramientas gratuitas que hacemos por amor a ustedes. Recuerden, próximo miércoles 4 de la tarde, nuestro querido Gesiel Carvajal hablando cómo desarrollar una pastoral infantil en tiempos de COVID. Inviten a todos sus ministerios infantiles porque este es un tema que tenemos que abordar. Y si hoy al acostarse ustedes tienen un mal pensamiento acerca de un tipo que se llama Roy Soto aquí de Costa Rica, por favor, échenme en la oracioncita. Y como me dijo una señora del centro diurno que tenemos resguardada, que la Virgencita Santísima me lo bendiga. Y me dice, pastor, usted no se enoja porque usted no cree en la Virgen. Y le digo, yo paso tan ocupado que yo necesito la bendición de cuanto santo esté disponible ahí arriba. Espero que todos comprendan el chiste. Así es que oren para que Dios nos provea lo que hace falta y que esta madrugada podamos salir a atender 115 familias de pastores en zonas allá bien complicadas. Que Dios les bendiga. Cada uno de ustedes, cada vez que los veo, hacen que esta misión que tiene nuestra iglesia tenga sentido. Pastor Darío, un abrazo, caballero. Gracias a todos y todas, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Tomás Morales, hasta luego. Gusto verte de nuevo. Ahí pueden saludarse en todos. Empecemos la chismeadera entonces. Vale. Janet, qué gusto. Nos vemos. Un abrazo. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.